Soy Darren Spillman y este es Truist. Existe una brecha, una peligrosa, entre cómo los estadounidenses perciben a Israel y el país que realmente existe en la realidad, y el verdadero peligro es que esta brecha está siendo sembrada y explotada por fuerzas que quieren ver rota la relación entre Estados Unidos e Israel. Hoy me acompaña el Dr. James Lindsay. Es autor, matemático y una de las voces más influyentes en la política conservadora estadounidense. James es conocido por exponer la teoría crítica de la raza y la maquinaria ideológica que está vaciando las instituciones estadounidenses. Pero esta vez, James no analizó a Israel desde lejos. Se subió a un avión, caminó por las calles de Israel y vino a verlo por sí mismo. Lo que encontró lo sorprendió. Como él lo dijo, parece que tanto la izquierda como la derecha en Estados Unidos han inventado un Israel que no existe hoy. Vamos a hablar sobre lo que vio allí, cómo desafió las narrativas a las que había estado expuesto y lo que eso significa para el futuro de la relación entre Estados Unidos e Israel. James, bienvenido a Truist y gracias por acompañarme. Hola, gracias por invitarme. Sabes, tengo que decirte, James, pasé el día en la Knesset reuniéndome con varios miembros y ministros de la Knesset. Y cuando les dije que ibas a estar en mi podcast, se emocionaron mucho. Y creo que muchos de ellos, sé que eres conocido en todo el mundo, pero muchos de ellos no habían oído hablar de ti antes, dentro de Israel. Y vienes aquí, y creo que los comentarios que hiciste después tuvieron un verdadero impacto en los israelíes, y estaban muy emocionados. Tienes a James Lindsay. Así que creo que tu viaje no solo fue muy importante para los estadounidenses y muchos otros, sino también para los propios israelíes. Quería que lo supieras, ellos también escucharán. Cerca de la mitad de los oyentes de este podcast son de Israel y forman parte de la audiencia. Qué bueno escucharlo. Gracias por decírmelo. James, iré directo al grano. Tienes un trasfondo fascinante. Has hecho campaña por Obama, estabas en la izquierda, te moviste a la derecha, al Partido Republicano Conservador, y ahora has levantado la bandera roja sobre la derecha woke, de lo cual vamos a hablar. Y creo que muy pocas personas tienen una experiencia tan amplia. Has visto ambos lados, has visto las narrativas de Israel en ambos lados, la narrativa de la izquierda, la narrativa de la derecha y todo lo que hay en medio. Quería preguntarte sobre este viaje tuyo a Israel, donde tuve la suerte de verte en la ciudad de David. ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que algo no cuadraba en las narrativas que has visto y escuchado y el Israel que experimentaste? Sabes, creo que en realidad comenzó casi de inmediato. Ya sabes, caminar por las calles de Jerusalén desde, bueno, no la primera noche que llegamos, pero el primer día que pasamos allí. No sé, quizás soy ingenuo y tonto, pero pensé que hay cierto misticismo en el país. Es un monolito, está allá, lo tiene, es un todo unificado y cohesivo. Luego solo ves la vida diaria, ¿verdad? Fue como si el hechizo se rompiera casi de inmediato. Que hay un montón de personas diferentes, tienen muchos puntos de vista distintos, están viviendo su día a día. No es, ya sabes, este objeto de Israel como una sola cosa, que tiene cualquier tipo de relación positiva, negativa, lo que sea, con Estados Unidos o el resto del mundo. Así que el aspecto de la vida cotidiana empezó a hacerse presente, incluso antes de conocerte, que fue en nuestro primer día completo mientras estábamos allá. Así que creo, sin embargo, que lo real, cambio de mentalidad o verdadera conciencia de que esto es una locura, como suelen pensar los estadounidenses. El país lo asimiló. Cuando fuimos primero al sur y vimos la zona que rodea Gaza y luego algunos de los kibbutz que fueron atacados el 7 de octubre, y luego obviamente también fuimos al sitio del Festival Nova, y luego inmediatamente después de eso nos damos la vuelta y vamos al norte a los altos del Golán. Y luego vemos la frontera con Siria y vemos el Valle de las Lágrimas y vamos hacia la frontera con Líbano y vemos, ya sabes más o menos, y escuchamos la historia de lo que pasó ahí en la guerra más reciente y cómo terminó todo eso. Y creo que fue el momento en que muchas cosas empezaron a desmoronarse y esa serie de actividades para la narrativa que sostiene la derecha fue cuando estábamos ahí mirando hacia Líbano y escuchando sobre las luchas y los combates que ocurrieron ahí y el intento de haber terminado la guerra en enero pasado.
Y al haber renunciado a ese objetivo militar y de seguridad para Israel fue abandonado voluntariamente por las fuerzas israelíes para darle a Trump una victoria política en Estados Unidos. La narrativa de la derecha dice que Israel lleva a Estados Unidos como si fuera con una correa, que cada congresista tiene un encargado israelí o un encargado de Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, que no es lo mismo. Y así Israel está llevando a Estados Unidos y dictando cómo va a operar y actuar en el mundo. Pero, de hecho, Israel está arriesgando generosamente su propia seguridad para mantener una relación de trabajo positiva y una asociación estratégica con Estados Unidos. Y darle al presidente Trump una victoria política estratégica, no una victoria militar, no una victoria de seguridad. Es una pérdida de seguridad, pero le dio a Trump una gran victoria política en su primera semana. Pensé, está bien, ahora estoy seguro de que la narrativa de la derecha está equivocada. Por supuesto, también vine a escuchar durante esos pocos días. Un día estuvo dedicado completamente a la ley israelí. Fuimos al Knesset, hicimos un recorrido y pudimos hablar con algunas personas, algunos miembros, en particular con Simcha Rothman, con quien hablamos. Y entonces te haces esta idea. De nuevo, Estados Unidos tiene esto. La derecha en Estados Unidos tiene esta idea completamente equivocada, que Israel es este objeto político monolítico. Eso se personifica en Benjamín Netanyahu, quien representa todo lo que Israel hace, hizo y hará. Y es como, espera, aquí hay izquierdistas. También hay políticas internas complicadas. Me llamó la atención ver tanta propaganda de la extrema derecha diciendo que Israel hizo esto o aquello. Quizá fue en los 90 o principios de los 2000. Me pregunto, ¿lo hizo Benjamín Netanyahu o Ehud Barak? No es lo mismo. Es como decir que Estados Unidos hizo tal cosa sin tomar en cuenta si fue durante la administración de Biden o la de Trump. Existen personas con distintas facciones, creencias y visiones para la región que realizan acciones diferentes en el mundo. Y la relación de Israel con otros países, incluso Estados Unidos, pensé, está bien, esto es. Lo que estoy viendo es de tan baja resolución que ni siquiera estás viendo la imagen de un país real. Y luego, el momento en que realmente me di cuenta de que la narrativa de la izquierda sobre Israel está equivocada, eso sigue ocurriendo, es algo que se desarrolla. De nuevo, la vida cotidiana. Los israelíes no parecen tener el primer impulso de querer ir a atacar a la gente, causar problemas o empezar peleas. No tienen ninguno, hasta donde pude ver. Ya sabes, estoy seguro de que hay algunas personas abiertamente prejuiciosas ahí, pero como en cualquier lugar. Pero no parece haber esta, ya sabes, hostilidad furiosa hacia cristianos o musulmanes, como se escucha por todos lados. Y luego está la fría realidad de que estamos rodeados de personas, algunas de ellas terroristas. Estamos dispuestos a trabajar con personas que no lo son, y no estamos dispuestos a trabajar con personas que sí lo son. Nos encargaremos de la seguridad de nuestra gente y de nosotros mismos, y así será. Después continuamos, después de que aseguramos las fronteras del norte. Bajamos por Judea y Samaria, lo que los estadounidenses llaman Cisjordania, y vimos cuál era realmente, ya sabes, la situación ahí. No nos detuvimos, no pasamos tiempo, no hablamos con los colonos ni nada de eso. Simplemente pasamos por ahí. Fue como recibir una lección de historia y actualidad al conducir. Y es muy claro después de ver Gaza y luego ver cosas de Hezbollah en el norte y luego ver lo que está pasando en la llamada Cisjordania. Como dice la izquierda estadounidense, las narrativas están equivocadas. Israel no es el agresor aquí. Israel está luchando una pelea defensiva. Su presencia en Medio Oriente no los califica como colonialistas asentados, agresores, objeto de que estos, ya sabes, 75 años después, estas pobres personas de la autoridad palestina que están dirigiendo operaciones terroristas, simplemente no pueden averiguar cómo vivir con los israelíes. Han puesto mucho esfuerzo, muchos intentos, mucha generosidad, aprendiendo sobre, ya sabes, como la gente en el Kibbutzim, en la zona de Gaza estaban. Ellos intentaban trabajar generosamente con los palestinos, solo para despedir a los gazatíes y descubrir que ellos estaban como planeando cómo destruirlos mejor en el ataque. Y que las personas a las que habían dejado entrar en sus casas, con quienes habían trabajado, a quienes les habían dado empleo y con quienes habían colaborado, estaban entre los atacantes matándolos cuando llegó el día.
No hay absolutamente ninguna lealtad, nada ganado, y esa idea equivocada que la gente tenía simplemente está bien. Entonces, ambas narrativas. La izquierda en Occidente ha construido un Israel falso que yo sabía que era falso, pero es impactante ver cuán falso es. La derecha también creó un Israel falso, eso también impacta, aunque para ese tuve que estar ahí para verlo. Y luego está un país que tiene verdaderos desafíos políticos, verdaderas divisiones políticas y mucha gente real viviendo una vida real bajo circunstancias realmente complicadas. Traía este saco que usaba para ocasiones más formales. Está decorado con motivos de Estados Unidos y personalizado. En la parte trasera del cuello dice Hogar de los Valientes. Me dio pena llevar mi saco de Estados Unidos con las banderas americanas por dentro. Hogar de los Valientes, que es parte, ya sabes, de nuestro himno nacional. Y me sentí avergonzado. Pensé, hombre, Hogar de los Valientes es donde, ya sabes, no tenemos ataques terroristas todos los días, no tenemos que tomar la seguridad tan en serio. Tienes una mentalidad distinta al enfrentar la realidad. En la realidad todos los días, en comparación con, ya sabes, este tipo de tonterías ficticias de Internet. Y después de, ya sabes, leer un blog o ver un video o ver algunos TikToks y construir este país imaginario. Así que fue un proceso que se fue desarrollando. Supongo que esa fue una respuesta muy larga a tu pregunta, pero en realidad pasaron muchas cosas que recuerdo. Yo estaba, y esto es lo último que diré al respecto. Me desperté una mañana cuando estábamos en el mar de Galilea, a punto de, creo que era la mañana en que íbamos de regreso al sur. Ya habíamos ido al norte y ese día regresábamos al sur, pasando por Judea y Samaria rumbo a Jerusalén. Y estaba revisando mi teléfono en la habitación del hotel por la mañana, poniéndome al día con lo que pasaba. Y vi mucho de, ya sabes lo que sea, propaganda estúpida, anti-Israel proveniente de fuentes de derecha. Y ni siquiera podía reconocer, no sabía de qué estaban hablando estas personas. Bien podrían haber estado hablando de un lugar completamente ficticio. Y tuve este extraño momento de desconexión. No tengo idea de qué hablan estas personas, no lo reconozco en absoluto. Y me llamó la atención porque, ya sabes, la narrativa también es que Israel está perdiendo la guerra de relaciones públicas. Y tuve este pensamiento impactante como, ¿cómo se supone que van a participar siquiera en la guerra de relaciones públicas cuando las relaciones públicas son puras tonterías? No pude entenderlo. Sabes, mencionas algo, así que creo que realmente fuiste directo al grano. Tengo escalofríos al decir esto, porque soy portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y llevo 120 días desde el 7 de octubre. Estuve hablando con la prensa extranjera y observando al principio. Nuestras palabras salían afuera cuando había simpatía y destrucción de la mayoría, especialmente de los presentadores principales. Eso duró 3 semanas y luego todo cambió. Y creo que los israelíes constantemente vivimos esta experiencia fuera del cuerpo. El problema es que nos deja paralizados. Quiero decir, no somos así, por eso duele tanto. Cuando escuchamos la palabra genocidio no es solo algo racional. Podemos retroceder y responder esta pregunta. Es profundamente, profundamente perturbador, porque sabemos que hay 9 millones de personas aquí, o tal vez 8 millones y medio de los 9 millones de personas aquí. Sabemos que esto es mentira y que todos lo sabemos, pero aún así sentimos que no podemos hacer nada. Al escucharte decirlo tan claro, me da curiosidad si puedes aclararlo para mí y nuestros oyentes. ¿Por qué nos perciben así? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Es porque Estados Unidos no lo toleraría? Quiero decir, sé que mencionaste que viste los letreros rojos en Judea y Samaria. Creo que dijiste eso en tu podcast, que por cierto es el podcast New Discourse. Si alguien no se ha suscrito, tienen que escucharlo. Es brillante. Tu artículo sobre Amius Relkai fue fascinante. Viste y comentaste que los israelíes, hay un letrero rojo que dice, entrar a las aldeas árabes es ilegal y pone en riesgo la vida. En Israel, los árabes pueden ir a cualquier lugar. Y solo trato de entender por qué, si esa es la realidad en la que vivimos, por qué Estados Unidos, por qué está cobrando fuerza esta idea. Es ignorancia, la gente no sabe. No lo sabía. Había oído algunas historias, pero no me lo imaginaba. Y simplemente no lo sabemos. Así que, ya sabes, eso es como el ejemplo que das de estos letreros rojos en estas aldeas que están controladas por la autoridad palestina. Bien, entonces escuchas esta historia. Y esto, en cierto sentido, en realidad, ya sabes, hay como una acción de apartheid ocurriendo ahí, ¿verdad? Y entonces es muy fácil. Así que los palestinos básicamente dicen, si los judíos vienen aquí, los vamos a matar, ¿verdad? Así que
Ese espacio ha sido apartado y designado por ellos y sus acciones, como sabes, como un espacio no bienvenido. Bien, entonces ahora tienes este pequeño grano de verdad de que hay algún tipo de situación de apartheid que está ocurriendo en Israel. Puedes decir que Israel opera bajo estas leyes. Y luego, la autoridad palestina, que como sabes sería lo que los estadounidenses llaman la Franja de Gaza y Cisjordania, tiene estas leyes diferentes. No hay absolutamente ningún entendimiento de la historia de esto, o de por qué es así, o de cómo se ha desarrollado, o qué concesiones ha hecho Israel en décadas, tratando de hacer que esto funcione solo para ser aprovechados y rechazados una y otra vez. Y hay una ignorancia absoluta, como dije, es una ignorancia total y a nadie parece importarle. Pero lo que puedes decir entonces es, bueno, mira, hay áreas esto es lo que escucho, hay áreas en el mapa que están controladas por Israel. Y luego hay áreas en el mapa que están controladas por esta otra cosa completamente diferente. Sienten que la autoridad palestina, y esa siempre es la palabra, sienten como si estuvieran excluidos de participar plenamente en, ya sabes, la tierra que reclaman para sí mismos y la política de la región y todo eso. Vas allá, lo ves y dices, sí, porque están actuando como bárbaros y aprovechándose de la buena voluntad de la gente a su alrededor que sigue intentándolo. A veces casi me frustraba un poco al escuchar parte de la historia. Ya sabes, ¿por qué sigues cayendo en esto? ¿Por qué sigues esforzándote tanto? Luego recuerdas que hay distintas facciones como Netanyahu. No todos lo aman, mucha gente lo quiere. Luego, Ehud Barak es un gran defensor de la solución de dos estados, como se le llama, tratando de hacer que eso funcione. Y entonces, ya sabes, es otra vez lo mismo. ¿Por qué permitimos que una activista trans con pechos falsos corra en el jardín de la Casa Blanca bajo Biden? Es como, pues, ¿qué vamos a hacer al respecto, verdad? Ese era el líder en ese momento en el poder. ¿Qué vas a hacer al respecto? Quejarte en Internet, hacer una noticia, supongo, y listo, tienes poco acceso al poder. Así que de todos modos, creo que es simplemente ignorancia total. La gente aquí no sabe y puede tomar estas semillas de lo que pasa y hacer una gran historia. Y luego, como la historia, créelo o no, es complicado. Es difícil explicar por qué. Estas son las cosas que están pasando, lo que se ha desarrollado a lo largo de los años, como esto ha sido una y otra vez. Una traición. Es difícil explicarlo a la gente. Además, muchos me dicen que no leerán todo eso. ¿Sabes? Podrían decir que Israel dirige un estado de apartheid y mata a todos estos palestinos. Luego dices, ¿sabes por qué? Y responden que no tienen tiempo ni interés en una clase de historia de 30 minutos. Así que no es que no lo sepan, es ignorancia voluntaria. Es casi, porque voluntario significa que no sabes y no quieres saber. Esto es más bien que no saben ni quieren esforzarse. Es como pereza, es como ignorancia sin voluntad. No sé, o estoy buscando una palabra. Simplemente son demasiado perezosos para tratar de llegar al fondo y escuchar todo. Recibes estas otras narrativas, pero creo que en su mayoría también es propaganda. Tienes un campo de ignorancia y tienes personas contando historias que suenan emocionalmente convincentes dentro de esa ignorancia y aprovechándose de eso para hacer que la gente crea cosas absolutamente locas. La ventaja de la propaganda es que no lidia con la verdad. No necesita enfrentar la realidad, solo contar historias rápidas y emocionales. No voy a leer toda esa historia ni escuchar esa conferencia. Esa mentalidad no aplica. La propaganda puede transmitirse en 60 segundos. Ya sabes, pueden decir algo, simplemente, ya sabes, bueno, aquí está la guerra, pueden decir algo cierto. Aquí está la guerra interna, según la Organización de las Naciones Unidas, que quizá ni sea cierto, pero es fuente oficial. Hay esa cantidad de niños. Aquí una fuente oficial afirma que esa cantidad de niños murió en Gaza, por lo que Israel está matando niños. Puedes decir eso en 30 segundos, obtener una respuesta emocional, mostrar imágenes impactantes y luego explicarlo como John Spencer. Las realidades de la guerra urbana y la extrema precaución que ha tomado Israel, y el hecho de que los daños colaterales en esta guerra han sido la menor cantidad en cualquier guerra, creo que jamás. Y simplemente no lo hacen, no están preparados para escucharlo, y creo que esa es una gran parte del problema. Y luego, como dije, el otro lado de esta desconexión es lo que mencionaste. Los israelíes están casi como venados paralizados por las luces, ya sabes, porque es algo tan irreconocible comparado con las cosas que escuchan sobre ellos mismos. También tengo esa experiencia. Hoy me desperté y escuché a un conocido podcaster británico decir eso. Todos deben recordar, James Lindsay odia los objetivos de la derecha. Y yo pienso de quién están hablando, ni siquiera conozco a este tipo.
¿Quién es este James Lindsay? ¿Quién es James Lindsay? Sí, claro, todo el año he despertado con un nuevo James Lindsay cada día en Internet y yo soy la mitad de eso. No sé cómo responder ni yo lo sé. Las cosas que dicen me toman mucho tiempo, incluso para analizarlas al revés y averiguar cómo llegaron a la conclusión equivocada. Ve para empezar a desatar el nudo y luego cuando lo desatas la gente dice no quiero leer todo eso o dicen que estás a la defensiva y eso es lo que pasa. Esto es lo mismo que enfrentan los israelíes. Solo estás a la defensiva, solo proteges a tu tribu. ¿Por qué tú sí puedes proteger a tu tribu? Y la gente blanca no puede proteger a su tribu. Y tienen estas respuestas rápidas y emocionalmente resonantes ante realidades que son algo complicadas, que requieren explicación, y en realidad no están tan interesados en escuchar. Y francamente, los detalles de estas cosas normalmente no son emocionalmente resonantes a menos que realmente vengas y lo veas. Para mí esto es un pequeño detalle extraño. Pero saliendo en el podcast Amish Rochai estoy hablando de cómo fui a Yad Vashem. Y salí y vi la vida, ya sabes, del otro lado, allá afuera, en el Jerusalén cotidiano. Y yo pensé, oh, wow, el pueblo de Israel vive, lo entiendo, ¿de acuerdo? Y luego fui al sitio de Nova con el general Salomón y él cuenta su historia. Y luego, la verdad, me parece gracioso, sinceramente, es algo tierno. Algunas de las cosas más significativas suceden en estacionamientos, como al lado de un Honda o algo así. Nova está cerca, es un lugar emotivo, pero nosotros estamos en el estacionamiento. Claro, puedes verlo desde el estacionamiento, pero estamos junto a unos autos. Y es como el general Salomón está a punto de irse. Y ya sabes, él nos ha hablado, sé que habla inglés, pero nos ha hablado en hebreo todo el día. Así que en el fondo de tu mente es como, oh, en realidad no habla inglés. ¿Qué le digo a este tipo para agradecerle y despedirme? Lo tomo de la mano, miro sus ojos brillantes y solo puedo decir Amish Rochai en ese momento. Siento que debo decir algo en hebreo. Tengo 6 ideas. Buenas noches, quizá no sea correcto, y Shalom está bien. Pero la verdad no sé mucho hebreo. Sé que pude decirlo en inglés, pero por alguna razón, cuando hay esa percepción de barrera de idioma, porque habló hebreo todo el día con un traductor, tu cerebro hace cosas raras. Así que, de todos modos, tienes este momento extraño donde nos miramos a los ojos y decimos Amish Rochai el uno al otro, y entonces es como realmente conecta. ¿Pero qué? En ese momento había visto algo que no veo en Estados Unidos, y lo había visto mucho. Son personas con ropa normal, reservistas de las fuerzas de defensa de Israel. Yo tuve que darme cuenta de eso. Ahora tuve que descifrar eso. No sabía qué estaba pasando. Solo había personas con ropa normal y soldados, ambos con uniforme, caminando con metralletas. Nunca veo eso en Estados Unidos. Nunca veo eso. Y yo digo, caray, ¿sabes? Este es un lugar donde las fuerzas de seguridad están literalmente en todas partes. Literalmente están caminando armados. Y la milicia civil es parte, donde estamos casi siempre en servicio. Así es, y es real en este momento. Como que tienes esta sensación de que otra vez es una realidad, podría aparecer en cualquier momento en el sentido oscuro de la frase. Aquí hay personas que viven preparadas para enfrentar la realidad, que puede mostrarse en su forma más oscura en cualquier momento, porque esa es la realidad aquí. Y ese es un cambio enorme en la mentalidad sobre lo que es este lugar, lo que realmente está pasando aquí y el tipo de narrativas que escuchas sobre él. ¿Qué democracia occidental libre en el mundo requiere que la gente camine por las calles con ametralladoras prácticamente en todas partes? Porque la realidad es que si no lo hacen, muchas personas inocentes podrían morir hoy. Es algo muy surrealista de asimilar y por eso hay una gran desconexión. Es muy difícil comunicarles a los estadounidenses cómo es la vida cotidiana allá. Y luego, como dije, las respuestas rápidas, especialmente en este caso de la izquierda, les salen de inmediato. Bueno, sí, es porque están empezando una guerra. Y de la derecha escuchas un poco de lo mismo, pero la narrativa de colonizador ocupante simplemente les sale de inmediato. Hay una explicación que no es la realidad, que se mete a la fuerza, así que siento que es difícil de entender sin ir. Por eso todos dicen, si vas, lo entiendes, pero si no vas, o sea, yo sabía de qué lado ponerme moralmente, sabía de qué lado ponerme prácticamente en este tipo de conflictos muy fácilmente. No me costó decidir antes del 7 de octubre y menos después de esa fecha sobre qué pensar y hacer.
pero no te conectas realmente con eso, ya sabes, de verdad, hasta que vienes y lo experimentas y te das cuenta, como los que andan aquí con metralletas. Yo también podría estar en el próximo ataque terrorista. Y justo después de que te fuiste, por cierto, hubo un ataque terrorista en el cruce de Gush Etzion, la entrada a Jerusalén. Hace semana y media, un hombre fue asesinado y 3 heridos. Y los terroristas, como suele suceder, fueron eliminados ahí mismo por una combinación de civiles y personal de seguridad. Y tú pasaste por ese lugar durante tu recorrido. Y esto está sucediendo, ya sabes, con una frecuencia increíble. Incluso el general Salomón, solo para oyentes y televidentes, general Salomón, ¿quién es este hombre israelí increíblemente apuesto? Está en una forma impresionante y sé que te llevó al sur. Me dio envidia esa visita. Quiero ir contigo. De hecho, luchó junto a su hijo contra terroristas durante varias horas. Y creo que el general Salomón en ese momento no llevaba uniforme militar. Creo que simplemente tomó un arma de su casa y luchó. Y su hijo estaba en el ejército. Sí, una pistola. Y por 10 horas. Sí, la historia es realmente impactante y me sorprende mucho. Esta es una de las razones por las que quería contar un poco de esto en mi podcast sobre eso, el podcast de Amos Ruhai. Pero por supuesto, Billboard. Chris, quien estaba en nuestra delegación con nosotros, subió el video completo de la historia del general Salomón, que él contó ahí en el sitio de Nova. Él lo tenía en su X, pero si no tienes el enlace, no lo encuentras. Puse el enlace en la página del podcast para que la gente pueda ver lo que él realmente dijo. Pero él cuenta esta historia y yo quería que la derecha estadounidense escuchara esto. Muchos de ellos son religiosos, muchos de ellos, ya sabes, le dan toda la gloria a Dios y todo eso. Y ven eso como algo central para estar del lado correcto de prácticamente todo. Y entonces él está contando su historia sobre cómo, ya sabes, algo está pasando. Recibe una llamada, no sabe qué está pasando, agarra a su hijo, que según tengo entendido, no está en el ejército. Consiguen pistolas, no metralletas, y ya sabes, se las ponen en la funda, suben al coche rumbo a la sede. Y luego pasan por ahí, ven lo que está pasando mientras pasan por el sitio Nova, y se detienen. Él dice que algo sucede y que deben ayudar, por lo que intenta reunir a la gente. Ya sabes, estas personas despertando después de una noche de fiesta, ya sabes, atontadas, fuera de sí, temprano en la mañana. Y él dice, no, esto no es algo pequeño, tienes que correr, tienes que huir, y está tratando de que la gente corra y no lo hacen. No puedo dejar mi auto ni mis cosas. Él insiste, cállate y corre, quiere que lo haga. Y en algún momento, como tú tienes, no sé exactamente el detalle de la historia en este punto, no lo estoy recordando correctamente. Ellos dicen, Amas viene. Él responde, voy a morir, así que reza la oración final. Y al final añade algo como, déjame salvar a más de estas personas. Eso es en lo único que piensa. ¿Cómo salvo a estos inocentes como gente de festival de música hippie? O sea, Este es el tipo de persona que, en Estados Unidos, el estereotipo del gran general rudo no estaría tan interesado en los hippies y fiesteros. Pero él solo piensa en cómo salvar a más personas, creyendo que morirá en este incidente. Y de inmediato su oración es respondida, llega un tanque. Resulta que el tanque no está completamente capacitado. Ya ha sido gravemente atacado y dañado. Solo hay un miembro sobreviviente en el tanque, que es el conductor. Comienza a atropellar gente, pero el general Salomón escapa. El tanque pasa sobre autos y actúa sin artillero. Y luego queda atrapado de nuevo y vuelve a rezar, creyendo que está a punto de morir, dice la misma oración. Déjame salvar a más personas. Y luego el tanque dio la vuelta y, de alguna manera, elimina a los tipos que estaban a punto de atraparlo y les salva la vida otra vez. Y luego el tanque avanza y se detiene porque el tipo que lo conducía murió debido al daño que había sufrido por el ataque anterior. Entonces él decide establecer eso como una base improvisada, ¿verdad? Y empieza a reunir a estos tipos del festival de música detrás de él. Y de todos los pequeños milagros, resulta que él estuvo en una división de tanques cuando estaba en servicio activo. Así que él sabía cómo funciona el equipo de un tanque. Lo que significa que él sabía cómo liberar la ametralladora externa del cuerpo del tanque, sabía cómo manejar la ametralladora, pero estaba atascada. Así que aquí viene Hamas. Tiene gente escondiéndose detrás del tanque, está tratando de que la gente se esconda detrás del tanque, tiene esta arma, no funciona. La tercera vez reza igual. No sé cuánta munición tiene, pero el arma funciona tras la oración. Y tiene suficiente para poder mantener a raya a estos, ya sabes, terroristas de Hamas.
Militantes más que terroristas, ni siquiera sé cómo llamarlos. El ejército enemigo, en realidad, logra contenerlos durante varias horas y asegurar a 70 u 80 personas más, cuyas vidas salva. Y sabes, más de 300 personas perdieron la vida ahí y él salvó como a más de 400 personas. Por cualquier estimación razonable. 75 más o menos se esconden tras el tanque mientras él yace ahí. Tras 3 milagros, es una historia increíble. Este es el tipo de cosa que pensarías que llamaría la atención del estadounidense conservador promedio, por las raíces más profundas de su conciencia y motivarlos a darse cuenta de verdad de lo que realmente está pasando. No es la historia que estos miserables propagandistas, ya sea que sean, ya sabes, estadounidenses de nacimiento, o que estén recibiendo narrativas extranjeras que les alimentan, ya sean palestinos u otra persona. ¿Crees que lo entenderían? Pero de nuevo, la gente no escucha estas historias, esta historia no llega a Estados Unidos. Por eso era tan importante para Chris publicarlo en su cuenta de X. Completo, el video completo con buen audio del traductor. Y para mí era importante contar esa historia en ese podcast y volver a contarla aquí, aunque ya sabes, el tiempo es limitado. Este mensaje tiene que poder llegar a la conciencia, creo yo, para romper este hechizo, que esto es realmente lo que representa Israel. Es lo mismo, vas zigzagueando por Yad Vashem. Por lo que he escuchado, íbamos un poco apurados porque el sol se estaba poniendo. Nos van a sacar. De hecho, lo que dijo el guía turístico es que nos iban a encerrar. Y él dijo, no quieres quedarte encerrado aquí, te lo prometo. Y es como, así que vamos zigzagueando por ahí. Pero escuché después que mucha gente no puede terminar. Ellos van allí y llegan más o menos a la mitad y no pueden terminar. Tienen que rendirse, tomar el atajo para salir o lo que sea. Así que nosotros pasamos rápido. Fue que un recorrido abreviado, no tan pesado como podría, pero sí bastante pesado. Y salimos por la parte de atrás y simplemente ahí está la vida real. ¿Cómo? Alguien dijo en algún momento, la venganza de Israel contra los nazis no fue ir a destruir Alemania, sino tener muchos hijos y crear un país próspero. Y lo ves con tus propios ojos. Sabes, fuimos bendecidos porque salimos en la oscuridad, ya que ves las luces delanteras y traseras de los autos y las luces brillantes de la ciudad. Creo que el efecto fue mucho más fuerte al salir de noche, y las luces lo hicieron más impactante. Que hay una vida vibrante sucediendo aquí, y simplemente no sé cómo logras que eso conecte con alguien. Pero claro, tenemos estas narrativas desenfrenadas de que, bueno, ya sabes, el holocausto ni siquiera ocurrió. ¿Y de qué estás hablando? No, de hecho, acabo de leer. ¿Quién crees que está sembrando esto? Ya lo habías dicho y tengo curiosidad. Te vemos y escuchamos lo que dices. Y está llegando a tantas personas, cientos de miles de personas y quizá a millones de personas. Y luego tienes a estos Nick Fuentes, Tucker Carlson y a toda una serie de otras personas. Y sí te escuché mencionar que quizá contra lo que estás luchando y contra lo que estamos luchando no es solo oposición de base. ¿Hay algo más profundo aquí? ¿Crees que estas ideas están siendo sembradas y financiadas tal vez por otro tipo de personas, quizá extranjeras? Sí, no creo que esto sea principalmente una operación de base en ningún sentido. No tengo pruebas de que alguien sea financiado o capturado por alguien. Ya sabes, compromat, para usar una palabra rusa muy específica a propósito. Claro, hay rumores de eso. Sabes, en este momento a Tucker Carlson lo llaman más o menos Tucker Carlson, para sugerir que tiene algún tipo de acuerdo comercial o financiero con Qatar que lo está llevando a impulsar estas narrativas. Sé que lo experimenté personalmente cuando hablé no sobre un tema israelí o judío, sino sobre el tema de las H-1B a finales del año pasado. El tema de la visa H-1B, que principalmente tiene que ver con inmigrantes indios a Estados Unidos, aunque también afecta a otros, pero principalmente a inmigrantes indios. Me pronuncié al respecto, de hecho dije que, ya sabes, no deberíamos involucrarnos en esto. Pensé que era un argumento artificial en Estados Unidos sobre aceptar o no inmigrantes legales altamente calificados. Sabes, por supuesto, la mayoría de los estadounidenses conservadores están de acuerdo en que necesitamos sacar a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, especialmente, ya sabes, priorizando a los elementos criminales, los elementos desconocidos. De pronto tenemos una gran discusión sobre inmigrantes legales.
Entonces entro en esto y digo, esperen un minuto, ¿por qué estamos haciendo esto? No se metan en esto. Definitivamente esto es una operación para hacernos pelear sobre algo de lo que no estábamos discutiendo hace 2 semanas. E inmediatamente me atacaron, como casi nunca, tal vez solo 2 o 3 veces antes me han atacado así. Al nivel en que me atacaron en línea, incluso teniendo mucha experiencia siendo atacado en Internet, fue muy desorientador. Y resulta que después tengo algunos investigadores expertos que terminan hablando conmigo y revisando esto por mí. Y ellos me dicen, ¿te das cuenta de que más del 40% de las cuentas que te estaban atacando eran rusas? Y lo que casi todos estaban introduciendo en la discusión eran puntos de vista descarados de los neonazis. Así que tengo todas las razones para creer, después de mi propia experiencia personal, al enfrentarme a algunos de estos llamados debates, que creo que en realidad son operaciones de guerra psicológica y política contra nuestro país y nuestro movimiento conservador aquí. Tengo todas las razones para creer que están siendo impulsadas, al menos por Rusia, porque esos fueron los que, según los datos, me atacaron en números abrumadoramente desproporcionados. Y los tipos de cosas que estaban promoviendo eran descaradas. O sea, no cosas que, ya sabes, la izquierda loca diría, oh, eso es medio nazi. Me refiero a, ya sabes, videos de tipo glorificación de oficiales de las SS, o sea, Abiertamente nazi. cosas como propaganda nazi real, ya sabes, Hitler, por el motivo de los ojos brillantes para verse genial y seguir la tendencia, es algo muy fuerte. Y luego descubrir que alrededor del 40% de eso es de origen ruso. Claro, ahora vemos muchos vínculos extraños que han surgido en semanas recientes, de hecho, muy recientemente, que están empezando a generar, ya sabes, muchas sospechas, ya sea que algunas de estas cosas estén siendo financiadas o sembradas o plantadas o dirigidas por operaciones rusas a través de redes sociales y tal vez otras fuentes, ya sabes, más directas. Y eso es solo un país. Cuando estuve en Israel y hablé con varios, siempre mencionaban el mismo país de 5 letras: Qatar, 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 una y otra vez. Sabemos que invierten no solo algo, sino ríos de dinero. Sabemos que estaban invirtiendo mucho dinero en la izquierda estadounidense. He escuchado que hasta ahora han sido hasta 350.000 millones. Y hay de una cantidad es muy grande. Hay un estudio en curso, no diré por quién, que se publicará el próximo año. Con todos los números rastreando, hablamos de cientos de miles de millones. Cientos de miles de millones de dólares, que es mucho más que los $7,000 que supuestamente me pagó Israel. Por cierto, ¿el cheque no ha llegado aún? ¿Te pagaron de menos? Sí, todavía no está aquí. Vamos, chicos, son 7,000. Hagamos lo posible. De todos modos, esto es casi seguro. Y luego tienes... China, por supuesto, también tiene todo el interés en respaldar todo esto. China tiene enormes intereses en romper la relación entre Estados Unidos e Israel para que tengan acceso libre y control sobre su iniciativa de la Franja y la Ruta, tratando directamente con las naciones árabes y dejando fuera a Estados Unidos. Quiero que expliques esto un poco porque China es, ya sabes, el gran actor global. Ya han, sabes, superado, creo que a Rusia en términos de estar al frente y en el centro, incluso con el presidente Trump. ¿Por qué el pequeño Israel y la relación, ya sabes, un país de 10 millones de personas, su relación con Estados Unidos de 350 millones de personas? ¿Por qué esto es importante para China? ¿Puedes explicarnos esto? Sí, o sea, digo, hasta donde yo sé, solo sé un poco, solo para aclarar. No, pues no soy un experto en geopolítica ni en seguridad nacional o internacional, pero no es difícil adivinar y saber un poco que la iniciativa de la Franja y la Ruta obviamente tiene que pasar por la región. De hecho, hay 2 rutas marítimas y una ruta terrestre. La ruta terrestre se supone que debe tener una especie de centro en Irán, para que luego el siguiente centro en esa ruta terrestre sea ese. Y nada, la nueva ruta de la seda, como la llaman, se supone que llega hasta Budapest, pero creo que Teherán es el centro antes de eso. Y entonces, ya sabes, toda esta región en el... Direcciones. El Mediterráneo Oriental está lleno de rutas de envío, tanto terrestres como marítimas, que son increíblemente importantes para las ambiciones económicas de China, ya sea a través de Europa, de Asia o hacia África. Y luego, y cuando empiezas a hablar de rutas marítimas de envío, ahora estás hablando de todo el mundo. Así que tienes la posibilidad
La ambición de China con la iniciativa de la Franja y la Ruta es crear una supercarretera económica o de 3 carriles, que tenga acceso directo al mercado de 5.9 mil millones de personas, lo cual es un enorme reservorio económico. Y así que si tienes una democracia al estilo occidental justo en medio de todo eso, reuniendo una inteligencia increíble sobre ello, lo que está pasando, que tiene intereses muy arraigados en no dejar que las otras potencias regionales hagan lo que quieran. Y luego está, ya sabes, en asociación estratégica con la superpotencia militar y económica global, tienes un gran problema para tus planes. No es que Israel opere de ninguna manera como un puesto avanzado estadounidense, sino que tenemos preocupaciones de seguridad y económicas casi idénticas sobre los otros jugadores en el tablero, y tenemos valores subyacentes muy similares. Así que Israel resulta estar ubicado en un lugar absolutamente crucial para el comercio global masivo y representa una gran interrupción para la capacidad de hacer eso de manera libre por parte de la alianza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o por China misma con sus asociaciones con los Estados Árabes, y luego, para empeorar las cosas, está en asociación estratégica con la superpotencia global. Eso probablemente, y creo que al mundo le iría mejor si pudiera mantener su estatus como la superpotencia económica y militar del mundo. Estados Unidos no ha sido un administrador perfecto de su poder de ninguna manera, pero ha sido uno muy bueno, en comparación con lo que uno podría imaginar que haría un país como China o Rusia con ese mismo tipo de poder y acceso. ¿Sabes que te escucho, James? Hablando de equilibrar a Israel y Estados Unidos. ¿Dónde está ahora Estados Unidos? ¿Puedes? Tal vez, solo tal vez. Quizás sea una pregunta simple, pero los israelíes quieren creer que somos importantes para Estados Unidos. Además del nivel estratégico, estamos aquí en Medio Oriente, que somos más que Qatar y más que Arabia Saudita, más que, digamos, lo que Arabia Saudita es para Estados Unidos. Cuando el presidente Trump la semana pasada, el momento en que todos los israelíes dijeron, oh no, fue cuando él afirmó, Arabia Saudita e Israel son grandes aliados. Sentimos que hay algo especial en nuestra relación con Estados Unidos. ¿Es porque Estados Unidos tiene 350 millones de personas? ¿Eso es? Además de su ubicación estratégica, ¿Israel es relevante para Estados Unidos? Quiero decir, creo que ha sido particularmente importante para el mayor tipo de voto político individual. El bloque cultural en el país, que hasta este momento han sido los cristianos evangélicos, quienes no son la mayoría del país, por sí solos, pero son una pluralidad muy significativa, muy, muy significativa. Y por eso son un bloque muy poderoso en términos de, como dije, votación, temas electorales, temas políticos, pero también en lo cultural. Son como el contrapeso cultural a todo lo demás que está sucediendo y tienden a tomarse muy en serio su fe. Por lo tanto, suelen ser difíciles de influenciar por las modas culturales de la época. Y por eso hay una profunda afinidad ahí. De hecho, tuve una reunión con una persona evangélica importante en Estados Unidos. No debería mencionar nombres. Es un líder evangélico, aunque hace algo distinto. Me reúno con este tipo y hablamos como 1 hora sobre Israel. Al final de eso hablamos. Y ya sabes, él me lo explica muy, muy claramente. Hay como 3 dimensiones, al menos en esta discusión, que son el argumento práctico que acabo de mencionar un poco, como del lado geopolítico de las cosas. Y luego está el argumento moral, que de hecho se basa en el hecho de que los valores que vemos entre nuestros dos países son en muchos aspectos muy similares y que representamos muchos de los mismos fundamentos morales. Y por lo tanto tenemos la capacidad de llevar eso a nuestras respectivas regiones y al mundo y salvaguardar ese tipo de valores y ser como un faro o una luz guía para ese tipo de valores. No tienes que ser evangelista. Resulta que solo hay que decir, mira, esto es lo que estamos haciendo y funciona. Funciona mejor que lo que hacen otros. Hay algo especial en lo que hacemos. Y nos encantaría que otras personas no intentaran destruirnos por eso. Y luego está el argumento teológico, que por supuesto no suelo hacer tanto. Pero él fue muy claro porque es un pastor evangélico y es muy claro al decir que hay una
conexión teológica profunda también entre Israel y Estados Unidos, la cual percibo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Quiero decir, alguien podría haber argumentado, creo, tal vez hace un par de décadas, que existe un tipo de parentesco similar entre los británicos y Estados Unidos. Tenemos, por supuesto, también una herencia histórica e incluso étnica directa ahí, lo cual crea otra relación especial. Pero los fundamentos teológicos de Estados Unidos son lo que todos quieren decir hoy en día. Este es un país cristiano y hasta cierto punto culturalmente lo es. Pero no debía depender demasiado de la inteligencia artificial de los modelos de lenguaje grandes como fuente. No sé cómo hacer este análisis, así que pedí a Grok que lo explicara y me diera fuentes para consultar. Las fuentes confirman lo que dijo, no parece inventado. ¿Cuáles son los fundamentos legales de los Estados Unidos tal como se constituyeron a finales del siglo XVIII? Era como, ¿cómo desglosarías las fuentes? De esas, entre la Biblia hebrea, la religión cristiana, la tradición griega, la tradición romana, que son las que más escuchamos, y de inmediato respondió, 75% Biblia hebrea. Entonces, la situación legal de Estados Unidos. Pueden argumentar todo lo que quieran. Es una construcción cristiana, pero es una construcción cristiana que reconoce directamente Levítico y Deuteronomio como las piedras angulares sobre las que se construyó el proyecto. A nivel legal, por supuesto, hay algo de ilustración, ajustes en nuestro enfoque. Por supuesto, eso trae ideas griegas sobre la polis y la ciudad-estado y la idea de la república. Por supuesto, eso también introduce la idea romana del Estado de Derecho, aunque no era como lo entendemos hoy. Bla, bla, bla. Pero 75% de nuestra estructura legal constitucional fundamental estaba basada, según las citas, en la Biblia hebrea. Esa es una conexión teológica profunda, ¿no? Un pacto como la idea de una nación pactada con algo que trasciende la etnia o una tribu específica de personas o algo así. Eso es profundo. Luego, se dijo que las bases culturales eran 75% cristianas, pero en el sentido de ser también protestantes, lo cual, a diferencia del catolicismo romano en ese momento, tendía a reconocer abierta y claramente que la Biblia debe leerse como un documento continuo. Si eres cristiano, no importa. Israel sigue siendo Israel, e Israel sigue siendo, ya sabes, está en un pacto perpetuo y eterno con el mismo Dios en el que los cristianos de esa época habrían creído. Y por eso todavía tienes esta profunda conexión teológica. Así que hay una dimensión teológica profunda en donde tenemos una relación especial. Y de hecho lo sentí hablando con muchos judíos observantes y ortodoxos mientras estaba ahí sobre asuntos teológicos. Ellos no mencionan mucho el Evangelio de Mateo, pero sí abordan temas muy resonantes, ya sea Génesis, Levítico o Éxodo para la conciencia estadounidense, para el rey Samuel, y así sucesivamente, todos estos diferentes libros de las distintas partes de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y es muy claro que esta es la misma raíz cultural profunda de la que crecen dos árboles diferentes o dos ramas diferentes que salen de la misma raíz. Existe una relación muy profunda y especial. Creo que esos tres niveles que mencioné incluyen el práctico, pero omití el nivel moral. Es tan obvio que cuesta hablarlo, y ese es gran parte del problema porque no todos lo ven igual. Pero creo que debería serlo. Es difícil hablar de eso. He intentado cerrar esa brecha con podcasts y entrevistas. Y luego tienes, como dije, esta dimensión teológica de la que no estoy particularmente preparado para hablar a un nivel profundo, pero creo que es un nivel increíblemente importante del que hay que hablar. Voy a desarrollar pronto el argumento de que este debate teológico aplica a las filosofías continentales occidentales que dominaron Europa, tanto de extrema izquierda como derecha, y que eso es una ruptura fundamental y un rechazo completo y fundamental de la base teológica que define tanto a Israel como a Estados Unidos de manera única entre las naciones. Reino Unido, creo que hasta hace un par de décadas hacía un trabajo bastante aceptable en este sentido, sinceramente. Pero realmente se han desviado mucho en las últimas décadas, pero en cualquier caso hay niveles muy profundos. No es un asunto sencillo. En realidad es una pregunta muy profunda porque existe una relación tan especial.
Y creo que este ataque que estamos viendo, ya sea principalmente de semillas extranjeras o ya sea, sabes, de nuestro propio estado profundo o estados profundos, coordinándose para llenar las ondas de basura, para confundir a la gente, creo que mucho de esto tiene que ver con romper esa relación especial. Que incluso si no estuviéramos en una especie de alianza o acuerdo militar estratégico, o en cualquiera de estos acuerdos de intercambio de inteligencia, aún así proporcionaría este tipo de núcleo muy profundo, moral y teológicamente entre nuestras naciones que no se puede negar. Creo que estamos listos para ir más allá del argumento práctico. Vamos a tener que empezar a hablar más sobre esas conexiones. Mientras muchos, en mi opinión, actores muy malos intentan cortar esas conexiones. Sabes, a menudo he hablado, lo escribí en mi libro. Cuando las piedras hablan, hablé sobre la naturaleza indígena y bíblica de Israel. Y creo que tienes mucha razón, ¿sabes? Tuve a John Spencer en el podcast y es brillante. Y de nuevo, para cualquiera que quiera escuchar y aprender, ¿verdad? John Spencer explicará exactamente lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando tienes a John Spencer hablando tan bien y del otro lado, todo lo que dicen es, nos robaste nuestra tierra, nos robaste nuestra tierra, nos robaste nuestra tierra. Eso lo debilita por su absoluta simplicidad. Y falsamente va a un argumento central, lo que implica que lo que John Spencer o Darren Spillman digan no importa porque es un argumento central. El falso argumento de que robamos su tierra y somos colonialistas. Creo que lo que estás diciendo y lo que estás planteando en este nivel moral y religioso es nuestro argumento central, es nuestra relación fundamental. Es algo que va más allá de exactamente cómo apuntamos hacia la casa, tratando de matar a los terroristas sin matar a los civiles. No sabíamos que estábamos ahí porque no los estamos rastreando. Y si esto es lo que nuestros enemigos están tratando de romper, en muchos casos, si queremos saber qué debemos impulsar, en realidad es lo que nuestros enemigos están tratando de romper. Creo que no solo es para que lo hagan ustedes, sino que lo llevo de regreso a Israel, nuestra vocería y comunicación. Y nos enfrentamos a un mundo, a unos medios que en su mayoría son anti-Israel. Tenemos que volver exactamente a lo que acabas de decir. Estos argumentos fundamentales. Que somos indígenas de la tierra, que nuestra relación con Estados Unidos es un llamado profundamente espiritual y religioso que se basa en la ética bíblica. Tengo curiosidad al hablar de esto. Solo te vi un minuto en David. ¿Eso resonó contigo en este tipo de parte de la historia? Sí, por supuesto. Y, sabes, lo que acabas de decir realmente resonó conmigo. Ya sabes, tal vez no hay coincidencias. Por una coincidencia. Así que, ya sabes, la idea es hacer todo por eliminar al terrorista y no al civil, etc. Este es obviamente un valor que Estados Unidos comparte y cómo lleva a cabo la guerra, cómo a nivel ético se relaciona con el mundo, incluso en sus peores momentos y peores situaciones. No, la guerra siendo ese tipo de ejemplo. Ejemplo. Muy bien. Entonces, los enemigos contra los que estás luchando no piensan de esta manera. Ellos están ansiosos por ser mártires, en muchos casos, cuando son islamistas radicales, y han adoptado toda esta ideología de una especie de yihad brutal. Ellos pondrán su instalación militar debajo de una escuela o de un hospital y esperarán con ansias a que sea atacada, para que puedan salir y llorar, víctima, y contar el número de personas inocentes a las que intentaste sacar del camino, pero que de todos modos fueron asesinadas. Y, sabes, incluso en mi opinión, incluso un niño que grita algo como, ya sabes, muerte a Israel, muerte a los judíos, muerte a América, que tiene 7 años, sigue siendo inocente. Eso, sabes, tienen 7 años, están adoctrinados y en cierto modo son una doble víctima aquí. Y este tipo de valor es profundo. Pero anoche estaba leyendo esta diferencia de manera muy clara. Alguien me lo sugirió, de hecho, un israelí que conocí de manera bastante aleatoria. Estaba volando de regreso a casa de otro viaje al que fui por trabajo. Y me manda un mensaje y me dice, ¿alguna vez has leído el discurso que Heinrich Himmler dio en Posen en 1943? Creo que fue en el 43, octubre del 43, y le dije, no he leído eso, y resulta que tengo una copia. Tengo un libro y una copia digital de este discurso. Así que lo tenía conmigo, y entonces me dije a mí mismo, me pregunto si está en ese libro. Abrí el libro y ahí estaba.
Así que anoche iba volando a casa y estaba leyendo este discurso que Himmler dio en el 43. Así que en este punto le pregunté al Grok de nuevo, le dije, ¿cuántos judíos habían sido asesinados en el Holocausto para cuando él da este discurso? Y dice de 4 a 4,5 millones. Y yo digo, está bien, ¿cómo fue él? Sé quién era Himmler, pero ¿cuál fue su papel en esto, verdad? En el Holocausto. Y él dice, y aquí dice que él no mató directamente a nadie, pero organizó y supervisó directamente cada una de las muertes. Desde el grupo Einsatz y las balas del Holocausto hasta las cámaras de gas y todo lo demás. Y pensé, ok, así es este tipo. Lo leí y fue muy claro. Mucho de eso es, ya sabes, lenguaje técnico o lo que sea, y no era tan interesante, pero la primera parte sí fue muy interesante. Habla sobre lo que significa ser un hombre de las SS y lo menciona. El ataque a Rusia en particular. Y él dice, está bien, entonces ustedes dicen que somos monstruos porque hacemos que mujeres y niños caben una zanja antitanque. Y sí, 10,000 de ellos morirán cavándola, mujeres y niños. Él dice, ¿y a mí qué me importa? Soy alemán. A los alemanes no les importan los rusos, a los alemanes no les importan las mujeres y los niños del enemigo. ¿Quién traerá al mundo personas de razas inferiores? Eso podría contaminar a nuestra gente y la sangre alemana. No nos importan los checos, no nos importan los rusos, no nos importa cuántos de ellos mueran. De hecho, mientras más mueran, mejor, porque no traerán más personas de calidad inferior que puedan contaminar a los alemanes. Eso es lo único que nos importa. Eso depende de si terminan la zanja, porque si no la acaban contra los tanques, eso podría causar más derramamiento de sangre alemana y no debe perderse ni una gota. Y yo pienso, estas personas son, ya sabes, es fácil decir que estas personas son monstruos. Pero esta es una visión fundamentalmente opuesta en lo moral a la forma en que Israel y Estados Unidos, y de nuevo Gran Bretaña, países civilizados, verdaderamente civilizados, se involucran en la idea de la guerra. No es solo poder ni victoria a cualquier precio, ni solo sobre nosotros mismos. Hay un panorama más amplio que se toma en cuenta, incluso en la guerra, incluso en lo más feo, en lo que los seres humanos terminan involucrándose. Y el hecho es que eso crea un parentesco profundo entre nosotros que es diferente a lo que la mayoría del mundo reconocería. Y mucha gente, incluso en nuestro propio país, empieza a caer en esto. Se asustan, se enojan, lo que sea, y simplemente quieren matarlos a todos. Ya sabes, matarlos a todos. ¿A quién le importa que Dios los haga sufrir o lo que sea? Pero eso no es tan malo como lo que decía Himmler, pero es un par de pasos en el mismo camino que termina en Himmler, o que termina en este yihadista radical que está dispuesto a poner a un niño de 7 años frente a su cuerpo, solo para tener la oportunidad de disparar a más personas, incluidos soldados de las fuerzas de defensa de Israel e israelíes inocentes, si puede. Esta es una cuestión fundamental entre enfoques que aman la vida y enfoques que aman la muerte hacia la humanidad, sobre cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Y este parentesco existe solo entre unos pocos países, siendo Israel y Estados Unidos, creo yo, un ejemplo muy fuerte. Gran Bretaña, en parte históricamente. Me agrada cómo en el siglo XIX los franceses llamaban a su misión colonial misión civilizadora. Ellos civilizaban otros lugares del mundo, aunque se suponía que no debía gustarles. Pero la idea de que estamos llevando los fundamentos de la civilización frente a la barbarie por todo el mundo, o que somos faros brillantes de esto, ¿no? O que estamos haciendo lo que podemos como estados de seguridad para salvaguardar esta mentalidad tan rara que nos separa de las peores cosas que los seres humanos pueden llegar a hacerse entre sí. Creo que es algo profundo y está en el centro de por qué tenemos una afinidad tan interesante y profunda. Creo que es parte de algo que Donald Trump ve en Israel y que muchos otros políticos no comprenden completamente, y por eso él ha sido tan pro-Israel. Por ejemplo, Donald Trump obviamente odia la guerra, obviamente ama la vida y obviamente también le encanta vivir la vida. Y simplemente resuena. Creo que él lo aprende de lo que ve en la forma en que los israelíes se relacionan con el mundo. Y creo que este es un mensaje increíblemente importante para que todos lo contemplemos. Sabes, tienes a Himmler diciendo eso, ya sabes, puedes imaginarte tal vez a una mujer rusa de cabello rubio o de cabello negro, no importa, cavando una zanja para la misión antitanque.
Y literalmente la llama, por no tener sangre suficientemente alemana. Ni siquiera estamos hablando de alguien que sea judío, por ejemplo. Literalmente los llama animales humanos. Animales humanos es la palabra que usa para referirse a un ruso que, según él, literalmente dice eso. La única razón por la que nos importan es porque pueden ser nuestros esclavos. Él lo dice directamente en este discurso, y hay una línea muy delgada en el corazón humano entre, como vemos, cuando la gente se asusta, cuando se desespera, cuando está aterrorizada, cuando está enojada. Hay una delgada línea en cada corazón humano. Cómo participamos en los aspectos más feos de la existencia humana mientras preservamos, celebramos y valoramos la vida y caemos en esta mentalidad de muerte y odio. Creo que esto, cuando hablamos del nivel moral y teológico, son cosas que compartimos. Que es muy fácil ver ejemplos de lugares que han perdido eso o tal vez nunca lo tuvieron. El movimiento nazi es un claro ejemplo. Y las cosas con las que los israelíes se ven obligados a lidiar día a día es otro ejemplo. Y el contraste es marcado. Tras visitar Israel como estadounidense con algo de conocimiento moral, uno piensa que sería bueno si Israel dominara gran parte de la región. Pero no sé cómo se llega a ese punto sin tener que librar una guerra intencional y positiva, lo cual, por supuesto, no hacemos como pueblo a propósito. Pero se nota, es como ya sabes, una democracia al estilo occidental con profundas convicciones hacia la vida y los valores. En contraste con lo que sea que esté pasando allá, es una historia diferente. Y desearía que más estadounidenses pudieran conectarse con eso. Ojalá más estadounidenses se conectaran con eso. Sabes, James, mientras terminamos aquí, quiero decirte que cuando te escucho hablar ahora y también en tu podcast, este concepto de las personas que afirman la vida del que hablaste ahora y que es un valor compartido entre Estados Unidos e Israel, es curioso. Para muchos israelíes ni siquiera somos conscientes de ello. Cada año hacen una encuesta sobre los países más felices. Los israelíes escuchan eso, como en 2024, ¿verdad? Estamos en guerra tras 2023 y ocupábamos el sexto o séptimo lugar mundial, lo cual es notable. Y subimos hasta como el número 2. Como ya sabes, la gente que está más feliz con su país y siente que tiene el valor más positivo en su vida. Y es casi como algo que no entendemos, pero al escucharte hablar, esta afirmación de la vida, casi inconsciente, actitud positiva hacia la vida que tenemos aquí, quizá esa sea la clave entre nosotros y Estados Unidos. Y creo que aunque parece abrumador, esta tendencia en el mundo de intentar romper este lazo. No lo sabía antes de entrar al podcast, pero creo que diste en el clavo. Lo que realmente tenemos que hacer, en cierta medida, es elevarnos por encima de la retórica y abordar estos puntos más importantes. No son más complicados, son casi elevados, conceptos de afinidad moral entre nosotros. Esta afinidad que afirma la vida que tenemos entre nosotros y nuestro sentido de lo divino en nuestra vida cotidiana. Y creo que eres un representante increíble. Y quiero agradecerte en nombre de verdad del pueblo de Israel. Si se me permite ser tan atrevido, por venir aquí, James. Y esto solo demuestra el impacto increíble. Eres un gran patriota para el pueblo estadounidense. Gracias por destacar nuestro papel y el que puedes desempeñar para nosotros. Gracias por estar conmigo, James. Lo aprecio mucho. Muchas gracias, espero volver y espero seguir llevando la antorcha que pude tomar mientras estuve ahí. Gracias, James, por todo.